El apóstol San Pablo en el libro de los Filipenses, en el capítulo 2, verso 15, hablando de la iglesia, diciendo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Me encanta esta expresión de Pablo. Irreprensibles y ¿qué más? Diga conmigo, sencillos. Sencillos, hijos de Dios. Sin mancha, en medio de la cual, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, ¿qué dice ahí? En el mundo. En medio de esa generación perversa, somos distintos. Diga conmigo, somos distintos. La Nueva Versión Internacional dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Mire lo que va a decir la Biblia latinoamericana, me gusta esta expresión. Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una raza descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellas, como las estrellas en el universo. ¿Cuántos dicen amén? Dios diseñó que su pueblo sea distinto. Y es interesante que usted observe que el criterio de Dios, y a mí lo que me gustaría que usted tenga presente esto, que el criterio de Dios al crear el hombre fue dar origen, ¿qué dice ahí? A lo original. A un ser creado a su imagen con capacidades extraordinarias y un poder de creación que lo llevaría a la inventiva constante. Diga conmigo, inventiva constante. Lo llevaría a la inventiva constante y sin límites. Para eso lo equipó con su naturaleza, soplando en él aliento de vida, que no es otra cosa que su espíritu. Es entonces que su creación pasó a ser un ser, ¿qué dice ahí? Vivo. Dios dio origen a lo original. Dios en su inventiva nos creó con una capacidad ilimitada de poder crear. Yo quiero decirle que tenemos el enorme privilegio de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso nos dio a nosotros no solo un derecho, eso también nos dio una capacidad y una capacidad creativa. Cuando usted lee este versículo en Génesis 2:7 dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay otra expresión que dice que formó pues el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra y le inspiró, diga conmigo, le inspiró en el rostro un soplo o espíritu de vida y quedó hecho el hombre viviente como un alma, ¿qué dice ahí? Racional. Cuando Dios nos creó, nos inspiró. Al compartir su naturaleza y a soplar espíritu de vida en nosotros, nos dio sus mismos dones y su misma naturaleza para que el hombre se transforme en un ser vivo. Diga conmigo, aunque no lo crea, estoy vivo. Porque mirarlos me pone en duda. Diga conmigo, soy un hombre vivo. Soy un ser vivo. Muévase. Dios lo inspiró, le sopló su naturaleza y le dio la capacidad de poder crear. Cuando usted puede leer otra versión, dice que el hombre se convirtió en un ser viviente. Es interesante que nosotros entendamos que ser distinto unos de otros, únicos e incomparables, fue el deseo de Dios. Y que cada individuo pueda expresarse, ¿qué dice ahí? Desarrollarse y expandirse aprovechando sus dones naturales para dejar una marca o una huella en el camino. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios no quiere copias grises. Dios no quiere ni nos creó en serie.
Dios cuando nos creó nos hizo distinto. Por eso usted es distinto a mí y yo distinto a usted. Yo los estuve observando y me estuve dando cuenta que en términos generales somos iguales. Algunos, en su mayoría, tienen 2 ojos. Otros tienen una nariz. Algunos la tienen más grande que otra, pero la tienen. Otros tienen 2 orejas. Todos tenemos 2 orejas. Fíjese los dedos. ¿Cuántos dedos tiene? A ver, miren la mano. ¿Cuántos dedos tiene? Igual que yo. Sin embargo, nuestra naturaleza fue y será que seamos distintos. Por eso Dios y su servidor le molestan tanto las copias. Hay ciertos modismos que nos ponen a todos en términos iguales. Por ejemplo, ahora se está usando la bochita y todo el mundo anda con la bochita. No yo, pero bueno, la mayoría. Viene la onda del peinado así y todos andan con el peinado así. Viene la onda de la vestimenta y todos andamos más o menos parecidos. Por ejemplo, ahora está la onda de los chupines. Yo no uso chupines. Pero por ahí viene la moda y parecemos todos iguales. Aunque parecemos iguales, no somos iguales. Me acuerdo que en la década del 90 vino la onda mexicana. Y entonces en todas las iglesias cantábamos en mexicano. ¿Usted no ha estado alguna vez? Y hasta le hablábamos el cantito, dígale al Señor. Y todos sin darnos cuenta empezábamos a copiar sin entender este principio. Que Dios nos hizo distintos unos de otros, únicos e incomparables. No hay 2 Gustavos sobre la tierra. Dios nos libre con la sangre preciosa. Estemos bien felices, Gustavo, que cuando te crearon rompieron el molde. Imagínate 2 lunas. Ni hablar 2 Ausic. Y 2 Ángel. Dios nos hizo distintos, únicos, incomparables. El deseo de Dios es que cada individuo pueda expresarse y desarrollarse con sus dones. Pueda tener la impronta de ser distinto. ¿Por qué? Porque en el ser distinto enriquecería la iglesia, el cuerpo, la familia. Por eso no tenemos hijos iguales. Mi mamá siempre cuenta que de sus 6 hijos yo soy el mejor. David es el peor. José zafa y Carlos un desastre. No. Aunque estuvimos en el mismo vientre, tuvimos los mismos padres, somos distintos. Nos parecemos en algunas cosas, pero somos distintos. Diga conmigo, somos distintos. Dios nos creó con esa capacidad para que te destaques en tus dones, para que seas diferente, para que puedas crear y ser auténticamente vos. Yo puedo decirles que lo que usted ve arriba de este púlpito es el auténtico Ángel. Durante muchos años no lo pude ser, porque nací en un contexto donde los predicadores éramos serios. Y entonces el predicador tenía que ser serio. Yo quiero decirle que una vez se me ocurrió decir, refiriéndome a los discípulos, que Jesús le dijo, vamos muchachos a descansar, y a mí me disciplinaron porque traté de muchacho a los discípulos. Y mi pastor me dijo, ¿cómo le vas a decir muchacho a los discípulos? Hoy le decimos tachabones, pero da lo mismo. No se podía hablar de determinada manera, había que guardar las formas. Un verdadero predicador sin corbata no podía predicar, me ha pasado. Ir a un país y darme el primer requisito fundamental para que suba un púlpito, la corbata. Que Dios creó a los pastores, inmediatamente creó las corbatas. Entonces inmediatamente era la corbata. Hay una sola recomendación que le voy a dar, la corbata. Hoy gracias a Dios puedo predicar sin corbata y usted no me juzga. ¿Cuántos me juzgan por no usar? Dios nos dio la capacidad de ser distintos, incomparables. Yo no me comparo con nadie, ni usted se tiene que comparar. El peor de los errores es cuando empiezan las comparaciones.
Cuando empezamos a compararnos, porque empezamos a poner de alguna manera estigmas sobre nosotros y empezamos a creer que tenemos que ser de determinada manera porque si no Dios no nos puede usar. Distinción. ¿Qué es ser distinto? ¿Qué nos hace distinto? Dicen los que saben que distinción es la diferencia por la cual una cosa no es otra o no es semejante a otra. Prerrogativa, excepción y honor concedido a alguien que lo diferencia. Distinción es elevación sobre lo vulgar, especialmente en elegancia y en buenas, ¿qué cosa? Manera. Eso te puede hacer distinto, te puede hacer totalmente distinto a los otros. Mire lo que va a decir Sócrates. Solo sé que no sé nada y esto cabalmente me distingue de los demás filósofos que creen saberlo todo. Sócrates está diciendo... Yo no soy como los otros que dicen saberlo todo. Yo solo sé que no sé nada. Y en otro libro escribió, y ni de eso estoy seguro. Porque a veces queremos saberlo todo. Usted no conoce gente que de repente sabe todo porque se quiere parecer a alguien que sabe y como quiere parecerse a alguien que sabe y quiere opinar normalmente, no sabe nada. Lo distinto. Lo que te hace es diferente, lo que te hace singular. Ese muchacho dijo que la innovación es lo que te distingue y es lo que distingue básicamente entre un líder y un seguidor. El ser distinto, el ser diferente, te va a notar sobre los demás. Ser distinto. Diga conmigo, ser distintos. ¿Qué nos puede hacer distintos con Dios de nuestro lado? ¿Qué nos hace, qué nos puede hacer distinto a los demás? A mí me gustaría que usted tome nota. En primer lugar, nuestro, ¿qué dice ahí? Corazón. Nuestro corazón puede hacer el gran y la gran diferencia. Indiscutiblemente, nuestro corazón marca el verdadero ritmo de nuestras vidas. Es más, podríamos afirmar que de él depende todo lo que somos y todo lo que alcanzamos. Tanto es así que la recomendación de la palabra en proverbio es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Otra traducción dice: de él depende la vida. Fíjese que la Biblia va a poner el corazón como el centro de lo que somos y de lo que tenemos. Es interesante observar que Jeremías dice en el capítulo 17, verso 9 al 10, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Fíjese lo que va a decir la Biblia. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso la recomendación es: sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Tu corazón es la tierra fértil. Quiere decir que cuando usted recibe la información en su mente, usted tiene el consciente y el subconsciente. Cuando usted esa información la procesa y la acepta y la toma, esa información va a su subconsciente y queda grabada en lo que la Biblia llama el corazón. Y ahí queda marcado con fuego. Y tu corazón empieza a cargarse de un montón de cosas y lo que hace la real diferencia entre usted y el otro es el corazón. ¿A usted nunca le pasó pensar en una persona y decir: qué buen corazón que tiene? ¿Sí o no? El corazón marcará la diferencia de un individuo y de otro. Jesús dijo que es del corazón que salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios. ¿De dónde sale toda la inmundicia? ¿De él? ¿Qué cosa? Corazón. Del corazón. Quiere decir que cuando usted ve un asesinato, usted ve la mano de obra ejecutada, pero en realidad eso, antes de ejecutarse, estuvo antes ¿en dónde? En el corazón. Por eso tenga cuidado con sus pensamientos. Porque alguien dijo que los pensamientos se pueden convertir en actos. Por eso yo voy a dejar de hablar de mi suegra. Porque en la medida que siga hablando de mi suegra, la voy a terminar odiando.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Todo está en el corazón, pero primero lo pensaste. Primero dijiste, qué gana de matar a ese hermano. ¿Nunca lo pensó? ¿Qué le pasa? Abrámonos. ¿Nunca quiso asesinar a su vecino que le tiró la basura a su cesto? ¿Y ese que te rayó el auto? ¿Nunca quiso matar a alguien? ¿Nunca quiso justiciar? Del corazón salen los homicidios, los hurtos, el adulterio. Todo estuvo ahí. Empezaste a mirar con cariño a tu vecina de la esquina. Empezaste a aceptar un pensamiento que no tenía que ser y se empezó a anidar. Diga conmigo, se empezó a anidar. De tu corazón sale lo que sos, porque del corazón sale todo. Jesús dijo, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué sucede? Habla la boca. Entonces cuando usted dice, ay, yo no sé lo que me pasó, se me escapó. ¿Qué se te escapó? Eso estaba ahí adentro. ¿Cuántos dicen amén? Perdóname, hermano, no sé qué me pasó. Porque nosotros buscamos no sé, hermano, qué me pasó. Yo he escuchado a personas que cuando las escuché, dije, y todo eso estaba ahí adentro. Porque yo te voy a contar, a vos en el año 1974, me de allá. Yo siento un rechazo, yo tengo un rechazo. ¿Y de cuándo lo sentí? Como hace 5 años. Hace 5 años. Empezamos a anidar en el corazón. Entonces usted después entiende por qué las reacciones de la boca. Porque usted habla como habla. Usted no conoce gente que cuando habla y de golpe te está hablando, aprieta los dientes. ¿A usted nunca le pasó? ¿Por qué tanto odio? Porque eso se anidó primero. ¿Cuántos dicen amén? Tu corazón puede hacer la gran diferencia. Estuvimos viendo estos domingos la vida de Samuel. Y cuando Samuel sentenció a Saúl porque no guardó el mandato de esperarlo para ofrecer el sacrificio en su acto de locura, Samuel le dice que quien lo reemplazaría iba a tener una gran diferenciación a él. En 1 Samuel 13:13 dice, no lo busque. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme ¿a qué? A su corazón. Dios buscó en David el distinto. Dios buscó un corazón que sea lo más parecido al de él. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces David se transformó en el rey conforme al corazón de Dios. David no era un hombre que no se equivocaba, por todo lo contrario. Pero David era un hombre que su corazón se dolía cuando le fallaba a Dios. David, el hombre que con su arpa movilizaba el cielo. Y eso lo hizo distinto. Diga conmigo, lo hizo distinto. Tu corazón te puede convertir en un hombre diferente. Vos vas al ritmo de tu corazón. Y es tu corazón lo que te hace un padre distinto o uno como los demás. Es tu corazón la que te puede convertir en un rey distinto o en un loco más. Es tu corazón
el que te puede transformar en el mejor de los esposos. ¿Cuántas mujeres me dicen amén? Sensible, caballero, respetuoso, amoroso, sobre todo limpio, ordenado, disciplinado, tierno y compasivo. Le pongo un 10. El corazón de David lo hizo distinto, no necesariamente perfecto. Dios se encargó de marcarlo. Dios se lo marcó al mismo Samuel cuando lo ungió. Escuche. Cuando Dios le dijo a Samuel que tenía un rey distinto, Dios no quería darle un rey como Saúl, pero el pueblo lo pidió. Cuando tuvo la oportunidad Dios de decir, yo les quiero dar un rey, pero un rey va a ser un rey distinto. Yo quiero decirle que más allá de todo, David es el rey distinto. Y cuando veamos en las clases todos los reyes que tuvo Israel, nos vamos a dar cuenta que el mejor rey, indiscutiblemente, fue David. Cuando Dios le dice a Samuel que tiene un rey distinto, se lo reveló. Y en 1 Samuel capítulo 16, verso 6, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está el ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Entonces, si Dios le dijo a Samuel que tenía un rey distinto, dijo que le iba a dar un rey conforme al corazón. Cuando lo vio Eliab, lo vio grandote, oponente, hermoso, y dijo, es el que estaba esperando, es el ungido. Y dijo, no mires eso, mira tu corazón. ¿Cómo nos dejamos impresionar? Por eso, chicas y muchachos, no se dejen impresionar por lo que ven. Cuando ustedes vean un candidato como yo, hermoso, alto, elegante y perfecto, no se dejen impresionar. Aparte tengo un corazón perfecto. Miren el corazón. Porque el corazón lo puede hacer distinto. Puede ser el hombre que soñás, puede ser la mujer que soñás. El corazón es lo que hace la diferencia. No mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo miro el corazón. ¿Qué corazón tendría David para que Dios lo eligiera? No me voy a olvidar nunca cuando Dios me llamó. Había 100 mejores que yo. Cuando yo sentí mi nombre no lo podía creer. ¿Por qué yo? ¿Por qué vos? ¿Por qué Dios te eligió a vos? Es porque indiscutiblemente vos sos el distinto. ¿Cuántos dicen amén? David entendió esto y por eso usted va a encontrar una constante en David. Salmo 51, Dios, crea en mí, oh Dios. ¿Qué decía David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuál era la oración de David? Señor, mi corazón, crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el mismo Salmo, el 51:17 dice, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, tú no lo desechas. ¿Qué sabía David? Que el corazón humillado, Dios no lo despreciaba. Qué difícil que hacemos lo fácil, hermanos. Pensamos que es muy difícil agradar a Dios. La religión hace eso. La religión nos llenó de preceptos. La religión te llena de mandatos. La religión te vive diciendo cómo te manejas con Dios, cómo te relacionás, cómo lo llamás, cómo le decís, cómo haces y cómo no haces. Te da un manual de instrucciones cómo hacer. Qué difícil que hacemos lo fácil. Dios no necesita más que un corazón humillado y quebrantado en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca estuvo más lejos de una oración sincera.
Si habré orado en los ascensores, si habré llorado frente a un abogado, si habré suplicado misericordia de Dios y solamente dije, Señor, ten misericordia de mí. Dios no es tan complejo, hermanos. Tenemos que volver una fe más sencilla. ¿Cuántos dicen amén? David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. El Salmo 57:7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. David cuidaba su corazón, porque él sabía que eso era lo que lo hacía distinto. Quiero que abra su Biblia en Primera de Crónicas. Abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 28. ¿Está recibiendo, hermano? Más o menos. El domingo pasado cuando salí a uno le dije, ¿cómo estás? Más o menos. ¿Qué reunión el domingo pasado? Cuánta gracia de Dios. Créanme que por momentos no podíamos ni estar aquí. Y hoy es mejor. ¿Cuál es la recomendación que David le va a dar a Salomón cuando le traslada el reino? David, después del tiempo, le va a trasladar el reino a Salomón. ¿Cuál es la recomendación que David le deja expresamente a Salomón? El capítulo 28, verso 9, dice, y tú, Salomón, hijo, ¿qué cosa? Hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele, ¿qué dice ahí? Con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones, ¿de quién? De todos. ¿Qué aprendió David? Que su corazón estaba desnudo en la presencia de Dios. Y la recomendación más fuerte que le puede dejar a su hijo es una sola. Sirve a Dios con un corazón perfecto. Porque Dios escudriña los corazones. Usted me puede engañar, yo lo puedo engañar, pero hay alguien que nunca lo vamos a engañar y es a Dios que escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Con razón, Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No hay forma de ver a Dios si usted no limpia su corazón. Nosotros muchas veces queremos que Dios actúe a nuestra forma, como nosotros queremos. Y Dios nos pide que limpiemos el corazón. Eso lo hizo distinto a David. Un corazón sensible. Y quiera Dios que en esta noche sepamos y entendamos que lo que Dios más busca de nosotros es un corazón postrado en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros corazones, número 2, cuando tenemos capacidad de aprendizaje, eso nos hace distintos. La capacidad de aprender nos mantendrá en un estado de crecimiento constante. Tener un espíritu enseñable hará la diferencia y te hará distinto. ¿Por qué te hará distinto? Porque estará en usted, estará en mí esa sed de querer aprender. Querer estar continuamente aprendiendo, con esa sed que nos da solamente el querer aprender. ¿Por qué leemos la palabra? ¿Por qué estudiamos la palabra? ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque queremos, ¿qué cosa? Aprender. Dios lo dejó establecido en su palabra, en Deuteronomio capítulo 4, en Deuteronomio capítulo 5 y en Deuteronomio capítulo 31. Usted va a encontrar el mandato concreto que Dios le decía a su pueblo, que tenía que repetir la ley y tenían que aprender la ley y que tenían que estar constantemente en relación con la ley para aprender los conceptos, para aprender los mandatos. Y cada vez que Dios quería enseñarle algo al pueblo, llamaba a los niños, llamaba a los jóvenes, llamaba a los adultos y llamaba a los ancianos. Es más,
Cuando Esdras transmite los principios de Dios y hace volver a la nación a Dios, dice que estuvieron desde la mañana hasta la noche y ahí estuvieron los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. ¿Qué te dice eso? Hasta en la vejez seguimos aprendiendo, ¿no es cierto, Ana? A mí me bendice verla, Ana, cada domingo en la clase bíblica. Es la primera en llegar, viene corriendo con su 4x4. El día que pienses que ya no tenés nada que aprender, el día que empezás a ver a los demás como inferiores que no están a tu nivel, ese día decretaste tu propia lápida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué me vas a enseñar? No tenía 24 años, 23 años creo. Y entonces un día estaba hablando con un pastor. Y este era un hombre de muchos años. Y entonces, con mucha humildad, le hice notar que se estaba equivocando. Le dije, me parece, pastor, que este concepto no es correcto. Él me estaba contando la experiencia que tenía con su hija en una ciudad del interior del Uruguay. Todos me decían, queremos que vayas a orar por esta persona, queremos que vaya a orar. Cuando voy y veo una situación espantosa. La chica literalmente estaba realmente poseída por un demonio. Y entonces el pastor, cuando me vio entrar, me empezó a hablar de la situación. Y entonces me empezó a decir que era la prueba que Dios le había mandado. Entonces yo le dije, pastor, me parece que usted está equivocado, esto no es una prueba. Hay estados que no son prueba, tenemos que nosotros distinguirnos entre lo que es una prueba y lo que no lo es. Y entonces él me quería convencer a mí que él había asumido tal estado como una situación de prueba donde Dios lo estaba probando. Y entonces él decía, yo ante la prueba me doblego. Y yo le dije, yo también ante la prueba me doblego, pero no estoy dispuesto a recibir un solo insulto del diablo. La Biblia dice que los hijos son herencia de Dios. El diablo no puede tocar a mis hijos porque así, si algo sucedió, tenemos que verlo y tenemos que salir de este estado. Y él me decía, no, pastor, déjeme claro, déjeme así estoy bien, porque yo sé que Dios está tratando conmigo. Le digo, me parece que está equivocado. Me dice, ¿y vos me querés decir a mí que después de 30 años de ministerio me vas a enseñar? Sí, le digo. Nacemos para aprender, morimos aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios cuando convocaba a los ancianos para que sigan aprendiendo. Y ellos tenían que seguir aprendiendo. Recibían los conceptos y seguían aprendiendo. Y nosotros moriremos aprendiendo. Eso te hace distinto. Cuando pienses que nadie te puede enseñar nada, mírelo a Jesús. Lucas capítulo 4 nos dice que vino a Nazaret, su pueblo, vino a Nazaret. En Nazaret los conocían todos, los conocía el almacenero, lo conocía el fiambrero, lo conocían todos. Ahí va Jesús, el hijo del carpintero, así lo conocían. No lo conocían a Jesús así como el hijo del carpintero. Entonces dice que después de la experiencia con el Espíritu Santo, cuando estuvo en el desierto y cuando vivió esa transformación y el poder del Espíritu vino sobre él, lo primero que hizo fue ir a su barrio. Y me encanta lo que dice la palabra, que vino a Nazaret donde se había criado, donde había jugado, donde había estado, donde todos lo identificaban. Vino a Nazaret donde se había criado, y mire lo que dice la Biblia, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme era su, ¿qué dice ahí? Costumbre. Jesús era el Hijo de Dios. Desde chiquito, se presume que a los 12 años, ya sabía dónde estaba parado. Le dijo a la madre, en los negocios de mi padre me conviene estar. Dice que Jesús fue encontrado en el templo dándole cátedras a los ancianos. Espere y escúchame un minuto. En aquella época, ningún chico a los 12, 14 años se podía sentar a hablar con los ancianos. Que Jesús haya estado con los ancianos discutiendo, era porque Jesús tenía el título de que era conocido precisamente como el Bar Mitzvah, o el hijo del pacto, o el hijo de la promesa. Para que un chico recibiera ese título a los 12 años, escuchen, a los 5 años se le enseñaba el primer libro de memoria.
de 5 a 6 años se le enseña el libro de Levíticos, porque es el primer libro que un buen judío le enseña a sus hijos. ¿Sabe usted por qué un buen judío religioso le enseña a sus hijos como primera instrucción el libro Levítico? Porque es el libro que habla de la santidad a Jehová. De los 5 a los 6 años al niño se le repite constantemente el libro de Levíticos. De los 6 a los 10 años tiene que aprender los otros 4 libros de la Biblia. Todo Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y a los 12 años tiene que saber de memoria, con el concepto bien claro, los 2 tomos de los libros judíos, llamados como el Misná y el Midrash, para que a los 16 años le den ese título. De los 12 a los 16 años se consagra y es conocido de esa manera. El tipo a los 12 años sabe de memoria los 5 libros de la Biblia. Vos no te sabés el Padre Nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Sabía la ley, era el creador de la palabra y conforme era su costumbre fue a la sinagoga a leer la palabra. Nadie se sorprendió que entró Jesús. Lo que se sorprendieron fueron después. Cuando entró Jesús se le dio el libro del profeta Isaías para que lo lea. Porque era su costumbre. Diga conmigo, era su costumbre. Esto se está poniendo lindo. Diga conmigo, era su costumbre. Los de allá arriba, era su costumbre. ¿Qué necesidad tenía Jesús de volver al templo si él sabía todo? Era el creador de la ley. Pero conforme era su costumbre, fue a la casa de Dios a leer la palabra para aprender. Y vos te crees que lo sabés todo y por eso te das el gusto de no venir a la casa de Dios. Dígame amén. ¿Qué me va a enseñar ese gordito en la clase bíblica a mí? Mucho. Yo soy un burro. Y Dios sigue usando burros. ¿Cuántos dicen amén? Lo que te va a hacer diferente, lo que te va a hacer distinto es cuando siempre tengas la necesidad de aprender. Si quieres crecer, te debes mantener aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Erich Hoffer dijo, en tiempos de cambios, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. Mientras que aquellos que piensan que lo saben todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Yo lo sé todo. Hace unos años atrás empezó el concepto de los pastores estrellas. Y empezó el concepto de la ideologizar a los hombres. Yo me permito el atrevimiento a hablar de esto porque para mí no es problema. Donde empezó a existir, precisamente por la década del 90, empezamos a ver a los pastores como superestrellas o superpersonas o superpersonajes, ¿verdad? Que su sola presencia, ¿verdad? Era una cosa. Yo le conté a ustedes cuando un día acompañé a un gran evangelista muy conocido, un hombre muy renombrado. Un día me llamó por teléfono y me dijo, Ángel, tengo que ir a Rosario a hacer Pentecostés. ¿No me acompañó? Sí, cómo no. Si te subís a un Twingo, yo tenía un Twingo, hermano. ¿Cuántos saben que el mejor auto que uno puede tener es un Twingo? Aunque un rastrojero también, pero tenía un Twingo. Y entonces le dije a esta estrella, llenaba estadios, yo le dije, mirá que mi auto es base, no tiene aire acondicionado. Me dijo, no importa con ir con vos y está, bueno, ok, perfecto. Y bien, entonces yo me fui con él, en mi Twingo, a Rosario con él. Y íbamos hablando de la vida, de que hace frío, que hace calor, que me tomo un café, que todo lo que... Y hermano, un hombre normal, un hombre común, un hombre que transpiraba, de hecho que cuando volvió de la administración estaba transpirado y tenía olor. Diga conmigo, como un ser humano normal, digamos. Entonces yo me di cuenta de lo que sucedía. Yo me bajé del auto con este hermano, estábamos entrando al estadio, semi-estadio donde se hacía el evento, y entonces estábamos caminando con él y yo veía a las personas que decían... Y no lo querían tocar. Y yo veía uno que se acercaba y le decía... ¡Ah! Y él me miraba y me dice, y ni empecé a orar. Entonces cuando empezó toda esa historia, un gran pastor de allá donde nosotros miramos como que sabe más que nosotros,
Me mandó uno de sus discípulos para hablarme porque me querían contactar por no sé qué cosa y me dijo, igual te quiero decir, mi pastor no te invita a su iglesia porque todavía no estás a su nivel. Mire, si yo estaba acá, me enterró en el piso. Cuando siente ese concepto de que yo soy el poderoso y yo soy, y vos estás en otro nivel, estoy sonado, se lo digo en castellano claro. Jesús, conforme era su costumbre, se fue a la sinagoga y se le dio el libro para que lea. Si usted quiere ser distinto a los demás, tiene que tener capacidad de aprendizaje, tiene que tener un espíritu enseñable y tiene que estar decidido a aprender siempre. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Si usted quiere ser distinto, usted va a tener que aplicar el conocimiento. Diga conmigo, aplicar el conocimiento. El verdadero significado de la sabiduría es conocimiento aplicado. De nada nos sirve saber y aprender todo el tiempo si no lo ponemos en práctica. Sería una pérdida de tiempo y de energía que aprendamos y que no apliquemos lo aprendido. O sea, por un lado le estoy diciendo que usted tiene que tener capacidad de aprendizaje. Ahora, una vez que usted aprende, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que poner por... De más está decirlo, por más que yo se lo enseñe, por más que usted lo haya aprendido y desde niño haya entendido cómo usted tiene que tratar a su esposa, cómo usted tiene que tratar a su esposo, cómo usted tiene que tratar a sus hijos, cómo tiene que tratar a sus hermanos, cómo tiene que tratar a los pastores, cómo tiene que relacionarse con su jefe. Gracias. Si usted lo sabe pero no lo aplica, diga conmigo, estoy en el horno. Abra su Biblia en 2 Timoteo. Quiero mostrarle algo. Segunda Timoteo, capítulo 3. ¿Usted llegando a segunda de Timoteo? ¿Está seguro? Bueno, segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Dónde estás? Yo sé que en aliento no ocurre, pero por las dudas lea el versículo 7. Pablo se está refiriendo a algunas hermanas de la iglesia y les dice, ¿qué les dice? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Ve lo que está diciendo Pablo? Hay personas que siempre están aprendiendo, van de congreso en congreso, van de iglesia en iglesia, están siempre aprendiendo, pero siempre lo que aprendan no les sirve de nada. Cualquier coincidencia, simplemente tómelo con pinza cuando dicen amén. Está hablando de unos casos que hay en la iglesia y dice, estas están siempre aprendiendo, y toman nota y aprenden y escriben y van a los seminarios. Mire, hay una generación que va congreso a congreso y aprenden y leen, escuchan, se llenan de conocimiento, tienen la cabeza así, parecen Dumbo. Pero ese conocimiento nunca les sirve. ¿De qué te sirve aprender tanto si no pudiste aplicar nada? No solo tengo que aprender, también tengo que aplicar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Hebreos capítulo 5 dice que muchos, teniendo que ser ya maestros al aplicar el conocimiento, siempre vuelven a los primeros rudimentos para que se le enseñen los principios. Hay gente que hay que volverle a enseñar los principios, como cuando eran niños, a enseñar los primeros rudimentos. Por eso Santiago dice que si somos oidores, pero no hacedores, no tendrá sentido lo que hacemos.
usted no solamente tiene que aprender, también tiene que aplicar. Por eso a mí me gustaría que usted entienda este concepto. Lucas capítulo 19 nos cuenta el relato de Zaqueo. ¿Se acuerda? El jefe de los publicanos. El chiquitito Zaqueo. De la escuelita bíblica me lo enseñaron como el chiquitito. El sopeti para los amigos. Zaqueo quería conocer al Señor y era chiquito, pero era jefe de los publicanos y la Biblia dice que era rico. No solamente era jefe, sino era rico. Y usted ya sabe que los publicanos para los judíos eran los traidores a la patria porque cobraban los impuestos. El imperio romano no les regulaba la tasa y ellos eran los que tenían a cargo las tasas de comercio. Los que entraban y salían de Jerusalén le podían cobrar impuestos y le podían cobrar cualquier impuesto y sobreprecio. El imperio romano le ponía una tasa, pero ellos podían poner el precio que querían sobre esa tasa. Pues por eso eran considerados de esa manera, por eso eran tan repudiados. Este no solamente era publicano, sino que era jefe de los publicanos. O sea, este era un delincuente con todas las letras. ¿Cuántos dicen amén? Lo más parecido a un inspector de la FIP. No, perdón. Este era jefe y rico. Ese no soportaba ningún cruce bancario, les aseguro. A este lo podrían procesar por enriquecimiento ilícito tal cual. Por eso causó tanto rechazo, pero él quería conocer del Señor. Ya conoce la historia que se subió al árbol y Jesús le dijo: Zaqueo, hoy quiero entrar a tu casa. Zaqueo lo va a escuchar de primera mano a Jesús. Yo quiero que usted me acompañe a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Después de escuchar al Señor, ¿cuánto habrá estado en la casa? No se sabe. Puede que entre 2 o 4 horas, no lo sabemos. Le alcanzó una estadía Jesús en la casa para que mire la reacción de Zaqueo, versículo 8 del capítulo 19. Entonces Zaqueo, puesto en pie delante de todos, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire qué rápido que entendió. Diga conmigo, este entendió rápido. Lo escuchó el Señor, le alcanzó con escucharlo una vez y dijo: ¿qué hice de mi vida? Le alcanzó a escucharlo 10 minutos para decir: la mitad de mi fortuna se la doy a los pobres porque es dinero mal habido. Y si algo he defraudado, lo pago por 4. A vos todavía te lleva 10 años entender lo que tenés que entender y no entendés. ¿Cuántos dicen amén? Años. Nos cuesta años asimilar los cambios, nos cuesta años cambiar. Dígame la verdad, no lo quiero ver. Dígame cuántos son conscientes que hay áreas de su vida que tienen que cambiar y que les cuesta cambiar. No los miro. Yo estoy viendo si es la voluntad de Dios. ¿Cómo nos cuesta el cambio, hermanos? Cuídate. Cuida tu salud. Cuídate. No, pero el Señor dijo: come, mate, come. De eso se trata. ¿Que un día te van a matar a vos? ¿Cuánto te lleva a entender que tu esposa es la reina de la casa? ¿Y cuánto te hace falta para entender que el hombre es el líder del hogar? ¿Cuánto te hace falta entender que tenés que honrar a tus padres y a tu madre? Zaqueo, cuando lo escuchó el Señor, dijo: la mitad
mitad de mis bienes lo doy a pobre y todos los negocios chanchullos me despido. Todos los sobres que me mandaban a fin de mes no los cobro más. La que me ponía acá, Señor. Estás haciendo mal, estás tratando mal a tus empleados. No le pagas lo que corresponde. ¿Qué estás haciendo? Si algo ha defraudado a alguien, lo pago por 4. ¿Y Jesús qué dijo? Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Ah, no, Zaqueo no se puso de risa. Señor, yo te reconozco como mi único, mi suficiente personal salvador. Una nueva criatura, aleluya. No. Jesús dijo, hoy entró la salvación porque Él dijo, yo reconozco mi error, bendito sea Dios. Aplicó el conocimiento de inmediato. Y hoy nosotros tenemos que aplicar el conocimiento de inmediato, hermanos. Lo que hemos aprendido este año, lo que Dios nos ha ministrado, lo que hemos aprendido el domingo pasado, por ejemplo, cómo mover la mano de Dios. ¿Cuántos lo aplicaron esta semana? ¿Cómo muevo la mano de Dios? ¿Cómo lo hago? Aplicar el conocimiento será una reacción inmediata. De inmediato ahora. Ya no puedo esperar más tiempo para cambiar mi carácter, tengo que cambiar. No esperes un bautismo de cambio. Vos tenés que trabajar habiendo purificado vuestras almas. Mire lo que dice el apóstol, habiendo purificado vuestras almas, vos tenés que purificarla. ¿Cómo la purificamos? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo purifico las almas? ¿Cómo cambio mi cuerpo, mi alma, mi carácter? ¿Cómo lo cambio? Obedeciendo la palabra. Si la Biblia dice, no te enojes, no me enojo. Entonces usted se levanta mañana a la mañana y dice, no me enojo. Y entonces cuando usted tiene ganas de ahorcar a alguno, se tiene que acordar que usted no se puede enojar. Porque usted es distinto. La aplicación de la palabra, me voy a apurar, disculpen. La humildad, el tener un espíritu enseñable. Acuérdese que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y por último y para terminar, el deseo incansable por, ¿qué dice ahí? Superarnos. Eso te va a hacer distinto. Ese deseo, es eso que fuimos creados para superarnos, para romper nuestros propios estándares, para expandirnos, para romper el récord. Dios siempre nos llamará a esos desafíos. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará, y agrega, y aún mayores. Mira lo que dijo Jesús, que nosotros somos llamados a superarlo. ¿Sabe usted que usted es llamado a superarlo? ¿Sabe usted? ¿Usted puede superar al Señor? Jesús lo dijo, obras mayores que yo. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nosotros podemos superarlos. Cuando nosotros tenemos ese deseo incansable por superarnos, eso es lo que hará y nos convertirá en personas distintas. Entonces resplandeceremos como la luz en medio de la oscuridad. Nosotros podríamos haber entrado en la escuela con una Biblia abajo del brazo. Decidimos entrar diciéndoles que podemos. Decidimos entrar diciéndoles que ellos también se pueden superar. Decidimos mostrarnos como personas que no se conforman y que quieren crecer. Mire lo que dice Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Puede ser, usted es seguro que ya no lo alcanzó,
Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, mira lo que está diciendo, extendiéndome a lo que tengo adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo prosigo, yo voy para a la superación. Y eso nos hará distintos. Termino con esta pregunta. ¿Querés realmente marcar la diferencia? ¿O simplemente querés ser? ¿Qué dice ahí? Nosotros podríamos ser una iglesia más. Yo podría ser un pastor más. Yo he decidido ser distinto. Y he decidido que usted sea distinto. ¿Cómo? Viviendo la palabra. ¿Cuántos en esta noche quieren ser distintos? Tenemos una capacidad dentro nuestro de crear, de marcar la diferencia, de ser distintos.